Eh, tenga, licenciado, un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche y una muy bonita madrugada si es que se está desvelando, que no lo creo y esperamos que no. Como sabe, usted nos dejó una actividad, lo cual es hablar sobre los autores, sobre tres en específico, lo cual son Descartes, Hume y Kant. Pero todo tiene un orden, por lo cual empezaremos hablando sobre ese autor llamado Descartes, para luego continuar progresivamente con los demás. Descartes es un autor que tiene un final bastante pésimo en su filosofía. Sin embargo, eso le explicaré más adelante y en su debido momento. Para hablar sobre la filosofía de Descartes, es necesario conocer el contexto en el que Descartes vivía. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna era un caos, ya que todo lo que se creía cierto, seguro, empezaba a decaer. Es decir, si yo empezaba a creer que Dios era mi religión y que era todo lo que estaba bien, de pronto y misteriosamente empezaba a decaer. En el mundo habían dos pilares, y estos hay que tenerlos muy claros, los cuales se consideraban inamovibles, que eran la teología y la astronomía. Y ambas estaban pasando por una crisis. La teología, un pilar de verdades, en aquella época se enfrentaba a un terremoto, los protestantes. Las autoridades de la iglesia se ve puesta en duda tras siglos estando asentada. Y no es un simple conflicto de intereses lo que estaba ocurriendo, sino toda una guerra que duró decenas de años. La cristianidad ya no abarcaba toda Europa y comenzaba a haber confusión dentro del cristianismo. Y la pregunta del millón para ellos era: ¿qué es correcto? Hasta ahora lo correcto era ser cristiano o ser católico, pero hay quien dice ser católico está mal y que lo correcto es ser protestante, incluso bajo la certeza de que tengo que ser cristiano. Incluso bajo esa promesa no sé qué cristiano tengo que ser. Si Cristiano Ronaldo, si cristiano de la iglesia, si cristiano porque me llamo Cristian. Tener que hacer esta duda fue todo un shock en aquella época. El otro pilar era la astronomía, ya que todos los científicos, astrónomos y todo lo importante de aquellos tiempos, filósofos, pasaban por el estudio de la astronomía, que era la ciencia por excelencia. Y había bastante consenso sobre cómo era el universo hasta que apareció este señor. Este señor era Copérnico. Y dijo: ¿y si nos metemos a Paint y dibujamos un sol? Y si dibujamos un sol como el centro, como que los cálculos van tantito mejor, ¿no? Ni siquiera Copérnico dijo que el sol fuese el centro del universo conocido, ya que incluso a él, como a todos los demás, esto le parecía una locura. Pensar que el sol, pensar que la Tierra no fuese el centro. Él solo lo expuso como una cuestión de dibujo para facilitarse. Sin embargo, esto inicia un proceso en el que se empieza a considerar que esta locura que plantea Copérnico pueda llegar a ser cierta, ya que pasaban ese proceso de confusión en el que todo lo que se creía cierto y era seguro se empezaba a desmoronar. Y es claro que los científicos aquí se dieron cuenta de algo. El modelo viejo no funciona, pero lo nuevo que se está creando tampoco funciona.
Y es que, por ejemplo, Copérnico, si bien acertó en que la Tierra no es el centro del universo, falló en muchas otras cosas. Por ejemplo, él creía que las órbitas eran circulares, y no es así. También creía que los planetas se movían a la misma velocidad, y tampoco es así. Y esto llevó al problema de lo viejo no funciona, pero lo nuevo es confuso y tampoco termina de encajar del todo. Y este periodo de confusión es el que le tocó vivir a Descartes. Este filósofo, como consecuencia a tanta confusión, se aferró a ¿qué es aquello que nunca cambia? ¿Qué es aquello que siempre está presente? Exacto, las matemáticas. Ya que las matemáticas era una ciencia que, si bien siempre estaba presente, era inamovible, ya que 2 más 2 viene siendo 4 desde la antigüedad hasta ahora. No hay 2 más 2 es 5. Así que Descartes comenzó a pensar qué es lo que hace que las matemáticas sean tan acertadas. Se puso a pensar qué hacía las matemáticas tan ciertas para aplicarle al resto de ciencias. Y llegó a la conclusión de que era porque las matemáticas pues no aceptaban posibles, sino solo aciertos. Y lo voy a explicar así. Dentro del razonamiento nos encontramos con 2 tipos de pensamiento: el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Y voy a plantear un ejemplo. Si me encuentro caminando hacia un volcán activo y digo, si caigo en la lava, me quemo, encontramos aquí 2 ideas principales, la cual es caer en la lava y la otra es quemarse. Porque si bien es cierto que me he caído en la lava, necesariamente será cierto que me he quemado. Y si sé que me he caído en la lava, puedo asegurar con toda la certeza del mundo que me he quemado. Eso es llamado un razonamiento deductivo preciso, con el que confirmo que me he quemado porque me he caído en la lava. Sin embargo, también puedo razonar al revés. En lugar de decir, si me caigo a la lava, me quemo, podría decir, me he quemado porque me he caído en la lava. Y si bien esto es cierto, no del todo. Me he quemado es porque me he caído a la lava. Esto es un pensamiento inductivo y por lo tanto menos preciso, ya que mi única certeza que me he quemado no puedo asegurar al 100% que haya sido porque me he caído en la lava. Puede que me haya caído, pero también puede que me haya quemado afuera con una fogata, o que me hayan prendido en aceite con fuego y me cayera. O sea, no sé si se comprende de que no es necesario que la otra acción sea 100% cierta para completar. Espero les haya quedado claro, pero esta es la diferencia entre los argumentos deductivos y los inductivos. Mientras que los deductivos son seguros, los inductivos pueden ser posibles verdades, como lo planteaba él. Descartes, siguiendo el modelo matemático, se planteó tomar como ciertas tan solo aquellas que son deductivas, ya que al igual que las matemáticas no se aceptan probables, él tampoco las aceptaba. No aceptaba aquellos que eran probables como ciertos, sino que solo hay absolutamente los que son 100% ciertos. Y es que el problema y el caos que vivía Descartes en esos tiempos era precisamente por tomar aquellas afirmaciones que podían ser ciertas como verdaderas. Porque si se seguía construyendo en ese mundo en base a cosas que podían ser verdades y no las verdades, como decía Descartes, si se construía en aquella cosa que era una probabilidad, cuando esa probabilidad se llegase a desmentir, se habría construido en vano, lo que hacía una perdedera de tiempo y de muchas otras cosas.
Sin embargo, esto tiene un problema, y es que los pensamientos deductivos son certeros porque podemos asegurar las consecuencias en base a una causa. Pero, ¿cómo podemos asegurar esa causa? Para eso hay que hacer la respuesta. Y es que necesitamos una causa para asegurar esa causa. Es decir, ¿cómo puedo asegurar que A sea correcto? Y es diciendo que B nos dice que A es correcto. Pero aquí hay un problema. ¿Qué nos asegura que B sea correcto? Exacto, C. C dice que B es correcto. Pero ¿qué nos asegura que C sea correcto? Exacto, D. Y así se empieza a formar una cadena infinita donde una prueba que la otra es correcta, pero es una cadena infinita porque se necesita de una causa que verifique esa otra causa. Así que bien, el problema era infinita. Entonces debíamos de encontrar algo donde no dependiéramos de algo, de otra cosa, de un tercero. Y estos eran los principios inmediatos. Son conocidos. ¿Qué son los principios inmediatos? Son conocimientos que tenemos por intuición, o lo que es lo mismo, son conocimientos innatos. ¿Y cuál es el conocimiento innato más innato que tenemos? Exacto, la máxima de Descartes. ¿Qué es la máxima de Descartes? Pienso, luego existo. Frase mal, debido al hecho que con primero pienso y luego existo, Descartes quiere decir que es un ser pensante, es decir, una cosa que duda, afirma, niega, conoce algunas cosas, ignora otras muchas, ama, odia, quiere, no quiere, muchas cosas, ¿vale? Pero regresemos a lo que acabo de decir hace un momento. Ignora otras muchas cosas. ¿Acaso ignorar es pensar? En pocas palabras, no. Y es que Descartes como tal no se refería a que pensando se da cuenta de que existe. De hecho, él mismo como que trata de señalar que sin pensar en ello, él puede saber que existe. Y ello es una verdad inmediata. Así pues, habiendo sentado las bases de los argumentos deductivos, siendo las bases los conocimientos innatos, la intuición para comprobar algo, Descartes utilizaba lo que vendría siendo el método, el famoso método de Descartes, con el que comprobaba si algo era cierto o no era cierto. Y son los siguientes. Número 1, solo tomar por evidente aquello que es indudable. Número 2, análisis. Separamos un todo en partes y estudiamos estas partes. Número 3, una síntesis. Una vez estudiadas estas partes del paso anterior, volvamos a poner todo junto y para entender cómo van a funcionar estas partes juntas. Número 4, revisar y revisar. Descartes llegó a un punto, fruto de la época y confusión en la que él vivía, en el que él afirmaba que era más fácil equivocarse que realmente tener la razón o acertar en una verdad. Por lo mismo, había que revisar constantemente lo que se hacía y los pasos anteriores con este método. Con este método, Descartes llega a su famosa duda metódica, en la que él decía que voy a poner todo en duda hasta que no se pueda poner en duda y quedarme solo con lo que sea 100% exacto y cierto, que no se pueda poner en duda alguna. Pero Descartes llega a un punto donde él se pone a pensar, ¿realmente puedo poner todo en duda? ¿Qué es lo que no puedo poner en duda? Y él decía que lo único que no podía poner en duda era su
pienso y luego existo. Todo lo demás se podía poner en duda. Por ende, no podía considerarlo real para empezar lo exterior. Para empezar lo exterior a lo ajeno a su pensar, debía poder ponerlo en duda, ya que los sentidos podían engañar y Descartes ponía todo en duda. No podía descartar, nunca mejor dicho, no podía descartar la posibilidad de que un genio maligno o un dios maligno o lo que sea lo estuviera haciendo ver y sentir cosas irreales. Así que tenía que poner a los sentidos en duda. Y aquí viene un problema. Descartes tuvo que poner sus preciosas matemáticas en duda, aquellas que él confiaba tanto para llevar a las demás ciencias al éxito. También tenía que ponerse en duda, ya que tenía que poner a las matemáticas en duda, ya que los números en sí mismos no existen, son invenciones humanas para representar unidades. Entonces, ¿cómo podían no ser ciertas? Aquí Descartes presenta la idea de un dios engañador. No puede asegurar Descartes que no exista un dios engañador que le haga calcular erróneamente las matemáticas. Es un ejemplo como si, por ejemplo, lo mismo que decía antes, que 2 más 2 siempre será 4, es como si lo meto 2 más 2 en una calculadora que esté mal, que tal vez puede llegar a ser que me dé 5, lo cual sería un resultado erróneo. Descartes no podía asegurar que él no estuviese razonando tampoco de forma errónea al hacer sus cálculos. Por ende, las matemáticas no eran una certeza aún así. A pesar de enfrentarse a lo que él llamaba un dios engañador, que le haga razonar mal, seguía con la certeza de que existía, ya que no podía razonar mal si no existía. No obstante, eso era todo lo que sabía, y se quedó estancado en esa idea, y no podía avanzar, y él empezó a lo que viene siendo frustrarse. O sea, es lo normal, pues al final uno cuando no le salen las cosas comienza a frustrarse, y es lo que le pasaba a Descartes. Él estaba tan pero tan frustrado que se había estancado en el pienso y luego existo, que llegó a reconocer o demuestro la existencia de Dios o no tendré certeza alguna. Llegó a plantearse incluso esa idea ya estando en ese estado de desesperación. Y pues aquí, si se fijan, es como que comienza el declive de Descartes, y es por lo que yo dije de que Descartes tuvo un final pésimo. Pero sigamos abordando. A este punto Descartes comenzaba a buscar un montón de libros, de textos de teología, y basándose mucho en Santo Tomás de Aquino. Llegó a una conclusión un poco mala, no muy buena conclusión, y es que él decía que yo tengo la idea de perfección, pero no soy perfecto, y tengo la idea de infinito, pero no soy infinito. Por ende, sin ser yo perfecto e infinito, no he podido crear la perfección ni el infinito. Es decir, un ser perfecto e infinito tuvo que haber creado esta perfección y este infinito. Y para Descartes, con esto confirmaba la existencia de un Dios o un ser divino. Y entonces proseguía. Y claro, ahora que sé que Dios es perfecto, también es bueno. ¿Por qué? Porque si no fuese bueno, no sería perfecto. Al menos esto pensaba él. Por ende, no hay un Dios engañador, con lo cual las matemáticas son ciertas y es bueno. Por lo tanto, no hay un genio maligno que me engañase de los sentidos. Así que eso también es cierto. De este modo, poco a poco él va desglosando y mostrando verdadera su filosofía y llegando de poco a poco a su conclusión. Muy orgulloso él de su conclusión, por cierto. En su conclusión, él nos dice cosas importantes, como que al final uno
no se puede fiar de sus razonamientos y desmiente esa conclusión a base de razonamientos, valga la redundancia. Número 2, Descartes demuestra la existencia de Dios, ya que él decía que al Descartes no ser ni infinito, ni perfecto, tenía que haber un ser que fuera perfecto y finito para crear ese infinito y ese perfecto, porque un ser imperfecto y un ser no infinito no podía crear eso. Descartes en ningún momento creó el infinito, tan solo las ideas de infinito y de perfección, así que este argumento era erróneo. La verdad es que es una pena y es un sentimiento amargo, te deja con un sentimiento amargo Descartes, porque al final su filosofía empieza muy bien, pero luego se ve estancado en su pensamiento y recurre a ideas que no son ciertas como para demostrar su filosofía. Sin embargo, eso no lo hace para nada mal autor, y de hecho Descartes es de los mejores autores filosóficos y muy reconocidos. Y en la filosofía actual nos podemos dar cuenta que Descartes influye bastante, y también veremos que para Kant también es de ayuda. Aunque para Hume, bueno, mejor lo veremos ahora. Ahora pasemos a Hume. Three, two, one, let's go. Ok, para empezar, esto que viene siendo nuestro segundo autor, el cual es Hume. Hume es este autor que su filosofía se basa en la experimentación, lo que él llama el empirismo. Es decir, que Hume es todo lo contrario prácticamente a Descartes, es un anti-Descartes básicamente, porque si bien Descartes fue muy influyente, Hume lo que decía era lo siguiente, y es que nos debemos de regir por medio de la experimentación. Mientras que Descartes lo que nos decía era que debíamos de basarnos en algo sólido, en algo que no tuviera ningún tipo de cambio y que por lo mismo no se cambiase, y que los sentidos estaban mal porque los sentidos me podían engañar a mí. Y entonces, ¿cómo yo compruebo que los sentidos me están diciendo la verdad si yo sé que los sentidos mienten? Por esto mismo, él planteaba los conocimientos inmediatos, que eran conocimientos que uno mismo ya sabía. Pero claro, eso está explicado en la anterior parte, que es lo de Descartes, y no me retendré mucho a esto. Pero sí es importante saber de que Hume es bastante lo que sería lo contrario a Descartes. Vale. Ya dijimos que el empirismo es aquel conocimiento filosófico que se basa en la experiencia. La experiencia como medio de conocimiento. Es decir, si por ejemplo yo golpeo a esa pared de esa forma, yo ya sé que uno, no le voy a causar nada a la pared, como se logró ver. 2, que me voy a golpear. 3, que me va a doler, entre muchas otras cosas. ¿Qué me provocará esto? Que si yo ya golpeé la pared y sé que me dolió, claramente no volveré a golpear la pared. Entonces en esto se rige el conocimiento por experiencias, saber qué es lo que está bien, saber qué es lo que está mal por medio de estas mismas experiencias. Es como decir, si yo veo a alguien que se está quemando. ¿Por qué se está quemando? Porque estaba arriba de una fogata.
Entonces, ¿qué me toca a mí? Si yo logro observar que se está quemando, ¿por qué yo voy a venir y me voy a parar en la fogata? Claramente en esto se basa este tipo de método filosófico como conocimiento. Pero de hecho esto no es algo totalmente nuevo. Platón, por ejemplo, negaba la experiencia como medio del conocimiento, ya que él afirmaba que todo el conocimiento está innato en nosotros, en el alma. Aristóteles, por otra parte, creía que la experiencia era el origen del conocimiento humano. Al igual que el resto de empiristas, va más allá que Aristóteles, claro, Hume, afirmando que la experiencia es el origen y el límite del conocimiento. Que la experiencia es el origen y el límite del conocimiento, que va más allá de todo. El conocimiento lo era todo. Él decía que si existe algo que va más allá de nuestra experiencia, como puede ser Dios o el alma, entonces no podemos conocerlo de ninguna manera. Retomando un poco en cuenta de que este señor Hume era un anti-Descartes, y es que Descartes hablaba de los contenidos que habían en su mente, como ideas. Para Hume, como todo conocimiento, viene de la experiencia, es lo que él nos dice, y es todo lo que él aborda. Es decir, de los contenidos que tenemos en nuestra mente, los encontramos como las impresiones y las ideas. Las ideas son como un tipo de percepción que recordamos, mientras que las impresiones pueden ser sensaciones o reflexiones. Las sensaciones son cualquier tipo de información que recibamos de nuestro mundo a través de nuestros 5 sentidos. Así como escuchar al agua, sentir el aire, ver un objeto, sentir frío, calor, diarrea, diversas enfermedades, etc. Por otro lado, la reflexión no hay que entenderlo como yo reflexiono que muy probablemente vaya a dejar filosofía. No hay que verlo así. Hay que verlas como si nos reflejásemos. Pues ¿en qué más? Hay que verlas como si nos reflejásemos en un espejo, ya que son las reacciones que nosotros tenemos a las impresiones. Por ejemplo, voy en mi skate y hago un ollie o un truco, vamos a dejarlo ahí, y entonces me parto el brazo. Eso sería una impresión. Y me pongo triste. Eso sería una reflexión. Otro ejemplo, siento mucho calor por el clima. Eso sería una impresión. Y me siento agobiado, me siento desesperado. Eso sería una reflexión. Por ejemplo, una impresión la tenemos bastante presente. Por ejemplo, yo pongo aquí a un perrito. ¿Lo ve? Muy bonito y todo. Pero por ejemplo, yo le pido que me describa ese perrito. Pues usted vendrá y me va a decir, no, pues este perrito, ese tiene 4 patas, es orejudo, está muy bonito y todo. Me lo va a describir a detalle porque lo está viendo. Entonces aquí tiene la impresión de un perrito. Pero si yo vengo y le hago y lo borro, entonces, y yo le vuelvo a pedir que me lo describa, tal vez sí me va a decir, es un perrito, tiene 4 patas, tiene orejas, o sea, sí va a tener una idea, pero la idea ya no será clara, sino que será una idea muy borrosa. Ya que esto sería de pasar a ser impresión, ya sería solo la idea, ya no sería la impresión, pues ya no la está viendo, sino que solo tiene el recuerdo en la mente de que lo vio. Las ideas también se dividen en un grupo de 2. 1, 2. Mentira. Se dividen en 2, que son las simples, que es la mera idea de la impresión, y las complejas, que se basan en un grupo que están relacionadas entre sí. De estos grupos de ideas, las ideas complejas se dividen en tres grupos de memoria, para que un recordar
de manera cronológica sea más sencillo. Por ejemplo, yo vine y empecé a caminar, luego llovió, corrí para esconderme, pero aún así terminé mojado. Este es un conjunto de ideas simples que están colocadas en orden cronológico, como podemos observar en el ejemplo, es decir, memoria fantasía. Y se preguntarán, ¿de fantasía? Sí, de fantasía. La fantasía dentro de las ideas complejas se refiere al trabajar con las ideas, o sea, modificarlas. Las ideas son para Hume como la materia. Nosotros, por ejemplo, no podemos crear materia desde cero. No puedo decir, y apareció materia. No, claro que no. Pero sin embargo, sí podemos modificarla y trabajar con ella las ideas que son iguales. No podemos crear materia, pero sí fantasía, mezclando o deformando estas ideas. Para ponerlo más claro, voy a poner un ejemplo. El ejemplo más fácil, por ejemplo, es la sirena. Yo, por ejemplo, no sé usted, no lo sé, pero yo nunca he visto una sirena con mis propios ojos, o sea, verla así físicamente. Aquí, no, nunca la he visto. Pero sin embargo, por ejemplo, sí he visto un pez y sí he visto un humano, y mezclando esas dos ideas, ¡tarán!, tenemos una sirena. Para crear la idea de la sirena necesitamos lo que vendría siendo la fantasía, imaginación. Esas son las ideas complejas con mayor valor filosófico, pues son aquellas que crean un conjunto de leyes de asociación. Por ejemplo, ven un determinado grupo de ideas o de entes y los asocian en un solo grupo. Claramente tienen que tener un parecido. Claro, si es un parecido es porque tenemos una semejanza. Y en esto se basa este grupo, el grupo de las semejantes. Si nuestras ideas se relacionan o se asemejan mucho, vamos a terminar relacionándolas dentro de nuestra mente por, claro, un proceso cerebral. Claro, este es un proceso cerebral de la imaginación y las vamos a ordenar claramente y a nombrar por su semejanza. También está la continuación. Dentro de los procesos de imaginación, este es como la que Hume menos trata, más sin en cambio se trata en que si hay proximidad entre un grupo de entidades, vamos a terminar relacionándolas y dejando afuera de estas las que no están dentro de esta proximidad. Y por último, y no menos importante, tenemos la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Hume, como empirista perfecto que es, dice que nunca ha sentido la causalidad. Es decir, él, por ejemplo, nunca se ha caído y, por ejemplo, yo vengo y ¡uy!, me caí. Pero él nunca ha sentido como tal esta causalidad, o sea, como decir, me he caído con la causalidad. No, pues no, o me he tropezado con la causalidad, para nada. Y es que, por ejemplo, si vemos que pasa A cosa y B cosa, no vemos exactamente una causa, sino que solo vemos el y en esto. Ya que como tal, la causalidad no es algo que existe, sino es un sentimiento que nace en nuestra mente, que nosotros lo creemos, que nosotros lo pensamos. De hecho, Hume afirma que la causalidad es algo que nosotros empezamos a creer porque pasa muchas veces. Y de hecho esto lo vimos en clase. Usted puso el ejemplo de que si yo, por ejemplo, saludo todos los días de beso a mi mamá,
y yo todos los días la saludo de beso. Y un día yo digo, ¿qué pasa si yo hoy amanecí rebelde? Hoy amanecí sin ganas y hoy voy a venir y no voy a saludar a mi mamá de beso. Pues voy a pasar, me voy a ir y no va a pasar absolutamente nada porque no la saludé de beso. Lo que pasa es que nosotros nos creamos en la idea de que porque nosotros todas las veces hacemos algo, así pasará siempre, y que si dejamos de hacer algo, puede ser que algo malo suceda. Hume decía que, por ejemplo, no podemos afirmar de que el sol va a salir todos los días. O sea, nosotros creemos y decimos, por ejemplo, cuando uno está texteando con su pareja, para los que tienen, claro, texteamos y le decimos, salud, mi amor, amorcito, como sea que le digan, no me interesa. Pero uno dice, mañana nos vemos, por ejemplo, pero nada nos asegura que haya un mañana. Es solo lo que nosotros creemos, porque todos los días al acostarnos hay un mañana. Y este es un conocimiento inductivo, ya que como vemos se basa en la repetición este conocimiento. Y es lo que Descartes odiaba, porque decía que no se podía saber con exactitud, ya que claramente no sabemos si va a haber un mañana, o si mi mamá me va a regañar porque no la saludé de beso, o si voy a poder ver a mi novia mañana. Son cosas que no se sabe, pero por la misma repetición que tenemos en nuestra mente, de que lo hemos hecho una y otra vez, pues creemos que así va a ser siempre. Admitamos en este punto que también es verdad que Hume decía algo que era cierto, y es algo en mi deducción, y es que si bien Descartes sí era como que intentaba llegar a esa perfección, Hume estaba en lo correcto, y es que ese nivel de perfección no se podía llegar, y de hecho se ve en el final de Descartes que presenté, y es que él llegó a tener una muy gran idea y llevar a sus ideas a lo más alto, pero llegó a un punto donde esa perfección no era alcanzada y llegó a ese estancamiento, y ya ahí viene el declive que ya fue explicado antes. Principalmente Hume se basa en esto, en ir desmeditando a Descartes, porque mientras que, por ejemplo, es otro dato que es cierto. Si por ejemplo Hume, él decía de que si quieres aumentar tu conocimiento debes de salir, experimentar. O sea, si yo por ejemplo me la paso encerrado en mi cuarto estudiando, muchas veces no voy a experimentar otras cosas. Por ejemplo, si yo me la paso encerrado tal vez 12 años de medicina, estudiando medicina, 12 años, puede ser que sea cierto y llegue a ser un doctor reconocido. Pero también puede ser de que nunca haya tenido la experiencia de salir a una fiesta porque no me queda tiempo, porque tengo que estar leyendo, estudiando, practicando, etc. Entonces es verdad que si bien aumentas tu conocimiento estudiando, también la experimentación es una forma muy correcta de, por ejemplo, adquirir experiencia, adquirir conocimiento, adquirir saber. Otra cosa que Hume decía es que si bien las matemáticas siempre eran ciertas, no nos llevaban a nada, ya que, por ejemplo, yo sé que 5 más 5 es 10 y 5 por 5 es 25, más en cambio, ¿esto en qué lo aplico? Es lo mismo que, es como dice el meme, ¿no? Llega un asaltante y me asalta, y te digo, yo todo un matemático, ejercicio de la fórmula general dividido entre pi y multiplicado por la cifra. No, claramente no. Es que si bien las matemáticas siempre van a ser confiables, no deja de ser un lenguaje que utilizamos para reducir unidades o aumentarlas, etc. Hacerlas fácil de maniobrar, básicamente. Ya para ir finalizando con Hume, debemos de hablar de Hume en la metafísica. Para Hume, la metafísica, como es algo que va más allá de la experiencia, como Dios o como el arte, pues carecía de un total sentido, pues va incluso más allá del mundo. Para Hume, la metafísica era como hablar por hablar, o hablar sin sentido.
Era como lo mismo para Hume hablar de la metafísica como hablar de Dios. Hume claramente era ateo, ya que él decía que en experiencia, pues Dios no puede ser testeado. O sea, por ejemplo, sí, por ejemplo, escuchamos que la gente recibe un milagro, es que yo andaba renco, pero de repente empecé a caminar bien. Pero claro, esto puede suceder por muchas causas científicas, decía Hume, y como tal, o sea, escuchamos la palabra un milagro, pero por ejemplo no podemos sentir, o sea, por ejemplo la gente sí siente cuando dice se siente el gozo o se siente el Espíritu Santo, la gente que va a la iglesia, pero claramente no se puede decir como está Dios físicamente, experimentalmente no se puede sentir Dios. También ponía un ejemplo que era bastante gracioso, y es que por ejemplo decía de que si yo mismo siento este milagro y por ejemplo yo escucho hablar a Dios, lo más probable es que yo piense que soy esquizofrénico y no que estoy escuchando a Dios. Más sobre todo de una persona que es atea y que no cree en Él. Claramente lo que pensará es que ya está loco y ya está delirado. Ojo, esto suena muy ateo de mi parte, pero claramente es como Hume pensaba y no como yo pienso. No tiene sus religiones que ver con la mía, claro, por cualquier cosa. Claro, aunque usted como profesor de filosofía y de seguro las muchas críticas que recibe sobre su religión o sobre su pensamiento, claramente usted sabrá de que esta es mi opinión. Y esto fue Hume. Ahora continuaremos con el último autor de este video y de esta explicación, el cual sería Kant. Corte, bicho, córtale. Ok, llegamos a la parte final de lo que vendría siendo este video. Y el último autor, por ende, el cual es Kant. Que Kant es, podríamos decir, un poco el más complejo de entre los dos anteriores, ya que Hume percibía las cosas por experiencias, desmintiendo a Descartes. Que Descartes decía que las experiencias no funcionaban como conocimiento, ya que eran posibles verdades y no verdades absolutas. Entonces había una discusión entre estos dos. Y Kant es el que se tiene que encargar de tratar de darle una solución a esos dos. Muy bien, para empezar, digamos que Kant fue una persona que gracias a su religión, a su nacimiento, a sus condiciones, que venía de una familia pietista en la cual convivió con personas sumamente inteligentes, de las cuales se rodeó de conocimiento. Para darle otro enfoque al video y que no todo se vea igual, vamos a hacerlo de esta forma, esta parte, que es la ilustración para Kant. Esto tengo que explicarlo antes de explicar el resto de cosas, por ende lo voy a explicar de esa forma y ya luego continuaré con el resto de enunciados que hacía Kant. Pues él decía de que el razonamiento era lo más valioso que tenía la humanidad, el poder racionar, que cada quien podía racionar de cierta forma. Pero aquí había un problema, y es que él decía de que el problema era de que muchas veces el humano es perezoso y por pereza a razonar deja que otros razonen por él. La ilustración para Kant es la liberación del hombre de su incapacidad. También hay que decir que para Kant la percepción de la realidad es muy diferente para cada persona. Es decir, por ejemplo, lo que yo percibo no lo va a percibir, por ejemplo, otra persona, o usted no percibe de hecho lo mismo que yo percibo. Por ejemplo, él ponía el famoso ejemplo de las gafas, que hemos repetido bastante en clase, y es que al ponerme, por ejemplo, yo unas gafas que sean totalmente negras, mi realidad se verá así como yo veo las gafas, o sea, negras. Pero por ejemplo, si yo me pusiese unas gafas transparentes, yo vería la realidad un poco más transparente. Y así es como la refleja Kant en este ejemplo. Es decir,
si Kant era alguien muy sabio. Y entonces Kant nos decía, porque aquí se presentaba un problema en esos tiempos, y era de que, por ejemplo, yo tengo una taza de café, donde se nos dice de que este café es el ente, y yo soy el sujeto. Entonces, Kant viene y dice que va a defender absolutamente todo lo contrario, ya que Kant dice de que conocer al café no es adaptarse al ente, sino que estudiar el conocimiento es estudiar al sujeto que está conociendo al café. Es decir, que nos dice que hay que trasladar el interés que ya se tiene en el objeto hacia nosotros. ¿Qué nos dice esto? Que ya no necesito este objeto, sino que lo que necesito es saber que yo como sujeto necesito para convertirme en un sujeto de conocimiento. Esto que nos presenta Kant es lo que él llama giro copernicano, que de hecho su nombre es inspirado en Copérnico y el giro que este tuvo en las ideas que tuvo en su época. Lo que nos dice Kant es que ya no hay que ponerle tanto interés a, por ejemplo, el café, sino que hay que ponerle más interés a realmente qué es lo que nosotros conocemos de esto. Es decir, no importa que sea, por ejemplo, este papel, sino qué es lo que yo conozco de él. Como sabe, las dos posturas que había y que eran populares en esos tiempos eran las ya antes explicadas: el racionalismo, que es el que nos presentaba Descartes, y el empirismo, que es el que nos presentaba Hume. Kant nos dice que, si bien he de aclarar de que Kant era bastante admirador de Hume, he de decir de que Kant dice de que Hume lo despertó de su largo sueño dogmático, ya que el racionalismo era algo muy popular en aquellos tiempos. Sin embargo, él decía que lo que había dicho Descartes era tan fuerte que se llegaba a volver un dogma. Nos dice que, si bien Hume lo despertó de su largo sueño dogmático, sería un escepticismo si él siguiese solo el empirismo de Hume, por lo cual él empieza a buscar un método que no sea ni racionalismo ni empirismo, y ahí es aquí donde él pega el giro copernicano, creando el a priorismo. Kant nos dice de que para lograr entender el a priorismo necesitamos entender los tipos de juicio, y entonces él nos va a explicar los tipos de juicio. Los tipos de juicios son, empezaremos diciéndolos uno por uno y en qué consta. O sea, número 1, juicio a priori. ¿Qué son los juicios a priori? Son aquellos que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, yo digo, este peluche es pesado, los cuerpos son pesados. Eso es para dar un ejemplo, aunque realmente yo no necesito tener la experiencia para saber que un cuerpo es pesado. Juicios a posteriori son aquellos que nacen de la experiencia, es decir, el ventilador sopla aire frío. Para yo saber que el ventilador tiraba aire frío, antes necesitaba recibir el aire de ese ventilador. Número 3, juicios analíticos. Son aquellos donde el predicado se encuentra dentro del sujeto. Como por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos. Es decir, en la misma palabra ya me está diciendo que tiene 3 ángulos. Y por último, los juicios sintéticos, que son aquellos que aportan algo nuevo al sujeto. Por poner un ejemplo, esta camisa está hecha
de tela de seda, por ejemplo. Le estoy agregando algo que a simple vista, ¿qué es lo que se ve? La camisa, que es lo que yo le agregué, una especificación, algo nuevo. Cambiando un poco, los juicios sintéticos a priori son los que aprueba Kant. ¿Y qué son los juicios sintéticos a priori? Son aquellos que aumentan siempre el conocimiento, aportan algo nuevo, y lo nuevo que aportan es nuevo, universal y necesario. También tenemos que conocer el espacio y el tiempo para Kant, ya que para Kant son estructuras impredecibles para la experiencia y son formas puras de sensibilidad, y nadie puede tener conocimiento sin estas formas puras. Incluso él dice que ningún ser humano puede conocer fuera del espacio ni del tiempo. Es importante conocer el noúmeno para Kant. ¿Qué es el noúmeno? Pues curiosamente antes los pensadores de esos tiempos llegaban a creer que los objetos tenían una realidad. O sea, se sabe que los objetos tienen una realidad, pero ellos creían de que podría ser que un ser del más allá les considera esta realidad o que sostuviera esta realidad. Kant se toma la tarea de decir que la materia o que la realidad es incognoscible, o sea que no se puede conocer, y que no por eso va a haber un ser que sostenga la realidad de algún objeto, etc. Y como Kant dice, no se puede conocer la realidad del objeto. A esto Kant es lo que le llama el noúmeno, el no poder conocer la realidad de un objeto. Kant nos dice que las cosas son fenómenos. Y este es otro dato importante que hay que saber sobre la filosofía de Kant. Antes de Kant, a los objetos se les llamaba sustancias. Después de Kant se les llamará fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? ¿Qué significa fenómeno? Es aquello que se me aparece. Con Kant pasamos de un objeto que se sostiene por sí mismo a un fenómeno, porque se me aparece a mí porque soy un sujeto que está conociendo ese objeto, está conociendo lo que es ese objeto. Este objeto el objeto está sometido a la estructura de las facultades cognitivas, o sea, al tiempo y al espacio como formas a priori de sensibilidad, porque siempre que lo conozco dentro de espacio y de tiempo. Bueno, retomando un poco lo de los juicios sintéticos a priori, Kant nos dice de que esos son necesarios porque te aportan algo nuevo, es universal y es trascendental, o sea, pasa el tiempo más corto, sigue siendo el mismo. Pero Kant se pregunta, ¿en qué podría aplicar estos juicios? ¿Realmente los puedo aplicar en todo? Y la respuesta es no. Kant nos dice de que una de las ciencias en las que es posible es en las matemáticas, ya que el espacio se representa con geometría y el tiempo con la aritmética. Estos juicios no solo se valen en las matemáticas, también en la física. Por ejemplo, en la física el sujeto percibe fenómenos, pero el entendimiento de ese sujeto no se conforma con percibir fenómenos nada más, sino también, entonces él dice que necesita separarse en categorías, ya que las categorías son los conocimientos puros sobre el objeto. Es decir, yo del concepto del, por poner un ejemplo, yo del concepto del café adquirí el concepto café, o sea, se lo aplico por ejemplo al café de hervir, al café tradicional, al café de polvo, a los diferentes tipos de café. Yo extraje ese conocimiento. Las categorías nos presentan condición de posibilidad sobre el objeto. Entonces, a estas clases de condición de posibilidades, Kant le llama categorías y las separa en dos. Y para él va a ser la unidad, la pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, sustancia, casualidad, comunidad, posibilidad, existencia y necesidad. Kant, con esa deducción de las categorías, llega a que pueden haber juicios sintéticos a priori en la física. ¿Por qué? Porque la física estudia la causa y el origen de estos fenómenos.
por lo cual es capaz de decir que existen estos juicios sintéticos a priori en la física. Vamos a poner un ejemplo. Acción y reacción son siempre igual. Este es un juicio a priori. ¿Por qué? Porque se basa en la estructura que habíamos pasado. Aporta algo nuevo, universal y a priori. Una vez más entra la metafísica en los autores filosóficos. Y entonces Kant se pregunta, ¿se podrá aplicar los juicios sintéticos a priori en la metafísica? La respuesta es no, ya que él mismo dice que no hay forma en que se aporte algo nuevo que sea universal y a la vez sea de relevancia. Esto se debe a que la razón crea ideas, que son tres: Dios, alma y mundo. Y esto no tiene nada empírico, ya que no son fenómenos, ya que pertenecen al plano de lo noúmeno, porque pertenecen a lo que no se puede conocer. Y por esta razón se considera que no se puede aplicar los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Ya casi termino, ¿ok? Tantito, espera. Falta explicar la ética de Kant. La ética de Kant nos dice de que, por poner un ejemplo, si yo voy caminando en la calle y mi amigo me empuja, pero yo gracias a esto encuentro un billete de 10 tirado, el resultado de que mi amigo me empujara fue beneficioso. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente mi amigo, moralmente está bien? La respuesta es que no. De hecho, a lo largo de la historia de la filosofía, muchas éticas habían enfocado lo correcto en base a las consecuencias de sus acciones. Lo que nos dice que una acción es correcta si ayuda al mayor número de personas. Por ejemplo, si yo vengo y voy a un pozo y lo dejo seco, pero a consecuencia de que dejé seco a un pozo que alimentaba a 3 personas, alimenté a 6 personas. Entonces eso tiene reacción a un mayor número de personas, por lo cual estaría correcto. Sin en cambio, para Kant, las consecuencias dan valor pragmático y no moral. Aquí entra para Kant en su filosofía y en su ética. Aquí entra en la ética de Kant una palabra muy importante: el deber. Era un hombre que era bastante estricto. A pesar de que vivía de las rentas, Kant era este hombre que seguía todo un horario al pie de la letra. Y era un hombre muy estricto. Tanto así que se nos dice de que, claro, este es un pequeño chiste, pero se nos dice de que si Kant pasaba, por ejemplo, sobre un parque todos los días a las 12, es muy probable que si pasaba ese día por el parque marcaba que las 12:05, que eran las 12:05, lo más probable es que estaba equivocado del reloj y no Kant. Para Kant y su ética, el respeto al deber, para Kant era lo más importante en su ética, que para Kant era el único sentimiento que era realmente válido. Kant, de hecho, en su filosofía muestra un constante desprecio hacia los sentimientos. También podemos hablar de que la ética de Kant es una búsqueda constante por la libertad. Y pues, si nos estamos moviendo por sentimientos, no somos libres. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar lo que sentimos. Es decir, yo no puedo decir, me voy a enamorar, yo voy a ver a esa niña y yo me voy a enamorar. Pues no puedo decir ni sentir. Creo que aquí se aplica ese sentimiento donde nos dicen, es que no eres tú, soy yo, algo ha cambiado, he dejado de amarte, ya nada es igual. También por eso muchas veces nos llegamos a enojar nosotros, porque no podemos elegir nuestros sentimientos. Y a veces las personas recurren a soluciones demasiado estúpidas, perdón la palabra. Pero es como, por ejemplo, decir, yo estoy enojado porque ya grabé 12 veces el video y por problemas me tocó que volver a grabarlo. Y viene un amigo y me dice, pero estate tranquilo, no te enojes. Claramente no puedo decirme,
estar tranquilo y estaré tranquilo, sino eso lo hubiese hecho desde un inicio. Kant, por esto mismo, afirmaba que al movernos por nuestros sentimientos no somos libres, debemos enfrentarnos a nuestros sentimientos y debemos movernos por el deber. Decía esta frase: no eres libre cuando haces lo que quieres, eres libre cuando haces lo que debes. Entonces acá se llevan dos: la moral racional y las inclinaciones naturales. Solo obedecer la inclinación natural sería ser animales, algo ajeno a la moral. Como sabemos, por ejemplo, bueno, no todas, porque hay personas que son raras, pero, o sea, yo por ejemplo no podría estar con mi hermano, por ejemplo, o con una prima, o etcétera, porque sí raciono y digo, es mi familia y no debería estar. Por eso hice énfasis a que no todos. En cambio, a los animales no se les puede juzgar, ya que ellos se basan en la inclinación natural y no en la inclinación moral. Para Kant, la libertad se inclina en obrar correctamente, a pesar de la inclinación natural. Aunque para Kant, si tan solo tuviésemos la moral racional, eso tampoco sería libertad. Porque nos dice, o sea, de que tienen que estas dos pelearse entre sí, pero la ética moral tiene que terminar ganando, pero tienen que ganar la moral racional de estas dos. Lo importante es que cuando esas coincidan, seamos capaces de poner el deber por sobre nuestros sentimientos. Por eso mismo Kant ha mostrado tres formas de actuar en lo relativo al deber: actuar contra el deber, tras el deber, es decir, actuando por el tras el deber, obviamente. Actuar por deber, es decir, hacer lo correcto por el mero hecho de que es lo correcto. actuar por deber, o sea, actuar porque es lo que está correcto, actuar conforme al deber, actuar conforme al deber, pero no porque sea correcto, sino por otras causas. Por ejemplo, yo vengo y veo a una persona negra, perdón, muy racista el ejemplo, pero perdón, yo veo y veo a una persona negra. Juzgarla por su color de piel sería actuar contra el deber, ya que es algo que no debo hacer. Ahora, veo a esta misma persona negra, pero no la juzgo, porque estoy actuando en base al deber, porque es lo que no debo hacer. Actuar conforme al deber sería: veo a esta persona negra, pero no la juzgo, no porque no quiera juzgarla, sino porque conozco y sé de que muy probablemente me vayan a llevar a la policía por ser una persona racista, cuando derecho tampoco es que tengo mucho, o viceversa, por ser parecido tengo derecho, no sé. Claro, en este caso plantea a la policía como una autoridad que me plantea a hacer lo correcto, pero también puede haber lo contrario. Sabemos que no solo existe el bien, puede haber una autoridad que me obligue a hacer lo incorrecto. Por ejemplo, Pablo Escobar. Siempre, no sé si lo ha visto, pero siempre se presentaba eso de plata o plomo. Y una persona libre en estos casos es aquella dispuesta a elegir el castigo y rechazar la recompensa, es decir, aquella que acepta el plomo por sobre la plata. Bueno, regresando un poquito, ¿se recuerdan que dije esto? Eso no quiere decir de que siempre estén peleados, o sea, de que siempre estén en contra. Pueden haber casos donde esas dos pueden coincidir. Y es que, retomando esto de que pueden coincidir, es que y en esos casos es: si actúas correctamente por inclinación natural, no estás actuando por deber, sino conforme al deber. Esto Kant impone los dos imperativos categóricos y los hipotéticos. Hipotéticos son un medio. Por ejemplo, yo quiero ir a Santa Ana, mi medio sería el bus, pero esto solo sería en el caso hipotético de que yo quisiese llegar a Santa Ana. El motivo categórico podría ser, por ejemplo, no golpeo a las ancianas. ¿Por qué no debería de golpear a una anciana? Porque no es lo correcto y ya.
y punto. Además, este imperativo categórico debe ser universal y independiente de las consecuencias. Hay dos principios fundamentales apegados a este imperativo. El número 1, actúa de manera que tu acción pueda convertirse en norma universal. ¿Qué nos quiere decir esto? De tal forma que trates a la humanidad como un fin en sí mismo y no como un medio. Y bueno, ahora sí, terminamos con este video, que espero y le haya gustado. Y bueno, ya usted lo tiene más claro que yo, obviamente, pero espero que haya cumplido con sus expectativas sobre esos tres filósofos. ¿Cuáles eran? Kant, Hume y Descartes, los tres señoritos. Espero valoren mi esfuerzo, ya que le he puesto mucha dedicación. He repetido un montón de veces los diálogos, los guiones, la edición. Me tardé demasiado porque va muy detallista y espero realmente sea de su agrado y pues tenga una buena remuneración. Este video ya ha valido la pena.